Welcome to Vegas, baby. I want you to come and pay me. Give me the money, give me diamonds, give me rubies, baby. Take me on that trip. I wanna go shopping. Get on your knees and beg me, please, to let you in me. I wanna ride it, baby. I wanna ride it, baby. I wanna ride it, baby. I wanna ride it. I wanna ride, I wanna ride. I wanna ride, I wanna ride. I wanna. El día de clases había terminado. Izuku recogió sus cosas, su mente aún lidiaba con la severa confrontación de Olmig y la nueva responsabilidad de vida como delegado. Al salir de la puerta de UA, notó una figura familiar en la entrada, a unos metros de distancia. Era Ochako Uraraka, sola. Estaba murmurando algo para sí misma, sus manos moviéndose nerviosamente. No era su habitual sonrisa, sino una expresión de ansiedad concentrada. Solo tengo que ir, mi casa, no puedo fallar en esto, balbuceaba. Izuku se acercó con cautela. Uraraka, ¿estás bien? Ella dio un pequeño respingo, sobresaltada. Midoriya. Sí, estoy bien. Solo, un poco de prisa. Tengo un largo camino a casa. Izuku recordó la tristeza que había visto en ella el día anterior y la incomodidad que a menudo mostraba. Mira, mi Kirk es de transformación. No puedo usar el transporte público con él, dijo Izuku, señalando su muñeca vendada. Pero tengo una forma rápida de llegar a casa. Izuku se armó de valor y le ofreció la solución, intentando sonar lo más profesional posible. Puedo llevarte a casa. A toda velocidad. Es el método más seguro. Uraraka dudó por un momento, sus ojos pasaron del Omnitrix cubierto al rostro de Izuku. ¿Yo, en serio? ¿No es mucho problema? No es problema, aseguró Izuku. De acuerdo. Acepto. Dijo ella, con una rapidez repentina. Izuku buscó un lugar apartado, fuera de la vista de la escuela. Activó el Omnitrix y giró el dial. En lugar de la fuerza o el fuego, eligió la figura de un velocista. Flash. Izuku se transformó en XLR8. Un velocista Kineceleran con un casco aerodinámico, piel azul y ruedas en sus pies. Su traje de héroe se adaptó perfectamente a la forma alienígena. Uraraka emitió un sonido de asombro. ¡Wow! Es como un cohete. Sujétate fuerte, Uraraka, dijo XLR8, su voz ligeramente alterada por su casco. Sin más preámbulos, XLR8 tomó a Uraraka en sus brazos, cargándola al estilo nupcial con una suavidad que Izuku no sabía que poseía. Sujetarla así era la forma más segura y aerodinámica de asegurar su cuerpo a la velocidad supersónica. Uraraka se quedó sin habla, su rostro se puso rojo intenso. Estar en los brazos del héroe, sintiendo la vibración del poder del Kirk a través de él, era abrumador. Allá vamos. XLR8 aceleró. La ciudad se convirtió en un borrón de colores. Las calles, los edificios y el tráfico pasaban con un whoosh constante. Uraraka cerró los ojos, sintiendo el viento y la vertiginosa velocidad. El viaje fue increíblemente rápido. Izuku, concentrado en la ruta, se deleitó en la sensación de control. Llegaron a la puerta de Uraraka en cuestión de segundos. XLR8 se detuvo con una leve estela y, con la misma suavidad, la bajó. Llegamos. Es sana y salva, dijo Izuku, aún en forma alienígena. Uraraka aún estaba sonrojada y ligeramente desorientada. Increíble, Midoriya. Eso fue, más rápido que Irida. Y muchas gracias. De nada. Nos vemos mañana, respondió XLR8. Izuku activó el Omnitrix para la de transformación. Con un último flash, regresó a su forma humana, sintiéndose satisfecho. Izuku caminó a casa, todavía sintiendo la adrenalina de XLR8. Al llegar, Inko lo recibió en el pasillo, su rostro una mezcla de preocupación y asombro. Izuku. Qué bueno que llegas. He estado esperándote. Inko lo guió a su habitación. Señaló la cápsula de la que todavía salía un leve resplandor verde. Hice algo con la cápsula. Hice un descubrimiento. Izuku, intrigado, se acercó al escritorio. ¿Qué encontraste, mamá? ¿Algún mapa? ¿Algún manual? Inko le puso una mano en el hombro, su voz se redujo a un susurro. Encontré a su creador, Izuku. No fue un accidente. La voz me dijo su nombre, el de su especie y el propósito del Omnitrix. Inko se inclinó hacia su hijo. El que hizo el reloj se llama Azmut. Es un Galván. Y no te dio este poder por casualidad. Te eligió, Izuku. El Omnitrix está aquí para preservar las especies y para que su portador sea el protector del universo. Izuku Midoriya se quedó inmóvil. Su sueño de ser héroe siempre había sido local, limitado a Japón. Ahora, el propósito del Omnitrix había expandido su destino al cosmos.
Su sueño ya no era el de Olmig, sino algo mucho más grande. Entonces, no es un accidente. Yo, fui elegido. El camino de Izuku para ser el héroe número 1 de la Tierra se había convertido en su primer paso para convertirse en el héroe número 1 del universo. La mañana siguiente, antes de que el sol saliera, Izuku y Inko estaban encerrados en la habitación, inmersos en el misterio. Inko activó la proyección de nuevo. El holograma de Athmut, el pequeño Calván de cerebro bulboso, se materializó sobre el escritorio. Izuku observó la figura alienígena, su mente de analista absorbiendo cada detalle. El Omnitrix no es un accidente, joven Midoriya, dijo Inko, repitiendo la traducción automática para su hijo. Preservar las semillas de las especies que perecieron, murmuró Izuku, recordando la frase. Inko señaló la cápsula. No solo es la bitácora. El dispositivo es una unidad de almacenamiento de datos. Anoche, pude acceder a los registros principales. Inko colocó una memoria externa que había conectado a la cápsula, y una interfaz de datos alienígena llenó el monitor de la computadora de Izuku. El origen de esta cosa, Izuku, tienes que ver esto. Izuku se acercó al monitor, sus ojos verdes fijos en la información que se desplegaba. Los documentos eran crudos, científicos y devastadores. El primer registro que llamó su atención era una secuencia de video con el título, Bitácora del portador primario. La pantalla mostró a un chico joven, de cabello castaño y ojos verdes, con una camiseta negra y blanca. Tenía una sonrisa confiada y una versión anterior del Omnitrix en su muñeca. La grabación lo mostraba transformándose en diferentes formas alienígenas. El nombre del primer portador fue Ben Tennyson, dijo Inko, su voz baja y reverente. Izuku sintió una punzada de conexión. El chico, a pesar de la sonrisa, parecía cargado de una responsabilidad inmensa. Los registros de Ben Tennyson detallaban aventuras, batallas épicas contra villanos intergalácticos, y un dominio impresionante del reloj. Izuku se dio cuenta de que ese era su verdadero mentor, el héroe que le había precedido en la lucha contra la oscuridad. La siguiente sección del archivo era la más oscura, etiquetada como evento cósmico clase X. Las imágenes cambiaron a una simulación de un vasto universo. Luego, un punto de luz cegadora se formó, expandiéndose a una velocidad inimaginable. Una explosión cósmica, leyó Izuku, trazando las líneas de datos en la pantalla. La simulación mostró cómo la onda de choque energética se tragó planetas, galaxias y, finalmente, todo el universo conocido de Ben Tennyson. No dejó agujeros de gusano ni restos de estrellas. Simplemente, borró toda la existencia. El Omnitrix es lo único que quedó, susurró Inko, con los ojos llenos de lágrimas. El último acto de Athmut fue usar la tecnología de distorsión temporal para salvar el Omnitrix y enviarlo a otro universo, a un lugar donde las especies que contenía pudieran tener una nueva oportunidad. Izuku se apartó del escritorio, la verdad abrumadora. Ya no era solo un chico que quería salvar a la gente. Era el portador del único recuerdo de un universo entero. La responsabilidad era un peso cósmico. Kacchan, Olmig, los villanos, son amenazas reales, pero... Izuku miró el Omnitrix en su muñeca. Si el universo de Ben Tennyson murió, hay algo ahí fuera más grande que All for One. El miedo habitual de Izuku se transformó en una determinación fría. No podía permitirse fallar. El legado de Ben Tennyson y las semillas de las especies que perecieron dependían de su éxito en el planeta Tierra. Izuku activó el Omnitrix, transformándose en fuego, Eadblast. La urgencia era palpable. Mamá, vamos a la playa. El viaje a las Usges mañana. Necesito un nuevo tipo de control. Ya no es solo ofensa. Ahora necesito defensa y protección. En la playa Dagobah, fuego se concentró. Izuku no lanzó bolas de fuego. Concentró el calor en sus manos, forzándolo a manifestarse como una barrera. Escudo de fuego. Gruñó fuego. Con cada intento, la forma de la llama se hacía más definida. Izuku practicaba a contener el fuego en una pared vertical, una barrera de calor intensa que podía desintegrar proyectiles. Más grueso, Izuku. Concéntrate en la densidad. Piensa en la seguridad de tus compañeros. Gritó Inko desde la distancia, cronometrando la duración y la estabilidad del muro. Al final de la sesión, Fuego era capaz de crear un muro de fuego semisólido que se mantenía en su lugar, listo para proteger a sus compañeros. Era la forma perfecta de defensa contra el inminente ataque de los villanos. Izuku se transformó, su cuerpo agotado, pero su mente clara. El Omnitrix ya no era solo su poder, era su misión. La clase 1, abordó el autobús que los llevaría a las instalaciones de simulación imprevista, USG.
La atmósfera era ruidosa y enérgica, con los estudiantes charlando sobre sus quirks y sus expectativas. Izuku se sentó junto a la ventanilla. A su lado, Ochako Uraraka tomó asiento. Izuku notó que ella estaba visiblemente nerviosa, jugando con los dedos de sus guantes de héroe, su mirada fija en el paisaje. ¿Estás emocionada por la USG, Uraraka? Preguntó Izuku, intentando iniciar una conversación. ¿Sí? Claro. Respondió ella, con una energía forzada. Es decir, eso a todo es emocionante. Izuku, con su nuevo entrenamiento analítico, notó la rigidez en sus hombros. Recordó las lágrimas en la banca y su pánico ante All Might. La urgencia de la misión cósmica lo impulsó a dejar de lado la curiosidad y respetar su espacio. Si Uraraka tenía un secreto, él, el portador del Omnitrix y el legado de Azmut, no tenía derecho a juzgarla. La conversación se hizo más fluida. Uraraka le habló a Izuku sobre lo que le gustaba, las mochi, la comida japonesa tradicional, y sobre todo, cómo soñaba con ser una heroína para poder ganar suficiente dinero para que sus padres pudieran vivir sin dificultades. Izuku solo escuchó, asintiendo y haciendo notas mentales sobre su noble motivación. Era una perspectiva tan pura y fundamentada que contrastaba con el peso cósmico que él llevaba. ¿Y tú, Midoriya, qué te gusta?, preguntó ella, inclinándose. Bueno, a mí me gusta el análisis de quirks, y. Me gusta sentir que puedo ayudar. Izuku se detuvo, evitando mencionar el Omnitrix o el destino universal. La conversación fue interrumpida abruptamente. La figura imponente de Katsuki Bakuge se detuvo justo al lado de su asiento. Él no miró a Izuku, sino que clavó sus ojos rojos y furiosos en Uraraka. La intensidad de su mirada era pura hostilidad. Uraraka se encogió. El nerviosismo se disparó. Oh. Hola, Bakuge, dijo Uraraka, con un hilo de voz. Bakuge no le respondió directamente, solo la miró con ese aire de superioridad innata que tenía. La tensión era palpable. Uraraka no pudo soportarlo. Creo que voy a hablar con Tsuyu. Nos vemos, Midoriya. Uraraka se levantó apresuradamente, buscando refugio en la parte delantera del autobús. Bakuge se deslizó en el asiento que ella había dejado vacío, sin pedir permiso. Oye, Deku. Izuku se giró hacia él, su mano rozando inconscientemente la venda que cubría el Omnitrix. Sé que te colaste en la UA, siseó Bakuge, con la voz baja y cargada de resentimiento. Tu estúpido quirk de formas es un truco barato. Usaste esa joya de cristal para atravesar la pared como un cobarde. Bakuge se inclinó hacia Izuku, con la mirada de un depredador. No sé cómo, pero lo que pasó en esa prueba de combate, esa supuesta victoria, de ninguna manera se va a volver a repetir, ¿me oyes? En el entrenamiento real, te aplastaré y te mostraré quién es el verdadero número 1. No importa si te conviertes en un jodido alienígena. Izuku mantuvo la compostura. El peso del universo de Ben Tennyson le había dado una nueva frialdad. No es un truco, Kacchan, respondió Izuku con calma. Y si no se repite, es porque voy a mejorar. No te dejaré ganar solo por tu orgullo. Bakuge le lanzó una mirada que prometía venganza, pero el autobús se detuvo. Habían llegado. Hemos llegado. Tomen sus trajes y prepárense, anunció Aizawa desde la parte delantera. Izuku se levantó, sintiendo la adrenalina. Bakuge, por primera vez, lo veía como una amenaza genuina. Y la advertencia cósmica de Azmut seguía grabada en su mente. Mientras se dirigía a la entrada de las USG, Izuku sabía que el entrenamiento de Dagobah, el análisis de materia gris y la anulación del límite de tiempo del Omnitrix estaban a punto de ser puestos a prueba. La clase 1, entró en las vastas instalaciones de la USG, instalaciones de simulación imprevista. La cúpula que cubría las zonas de desastre era impresionante. En el centro, el héroe 13, especializado en rescate, les dio la bienvenida. La atmósfera, inicialmente relajada, comenzó a tensarse por la ansiedad de Uraraka. 13, disculpe, pero, ¿vendrá All Might?, preguntó Uraraka, su voz tensa. Sus ojos buscaban al símbolo de la paz, su misteriosa aversión o miedo a él haciéndose evidente. 13 respondió con su habitual tono educado. All Might tenía una agenda apretada, así que... Las palabras murieron en el aire. Las luces parpadearon. En el centro de la plaza, un portal de niebla morada se abrió, y de él surgieron docenas de villanos de bajo rango, junto a figuras más siniestras. Un hombre delgado con manos cubriendo su cuerpo, Shigaraki Tomura, y la misma niebla, Kurohiri. Son villanos de verdad. Gritó Aizawa, su bufanda activándose. El pánico se desató. Aizawa, con la rapidez de un profesional, gritó órdenes para que los estudiantes se quedaran atrás.
Izuku reaccionó con la mente fría de materia gris, a pesar de su forma humana. Vio a Kurohiri expandiendo su portal. Su objetivo claro era aislar a los estudiantes. Izuku tenía menos de 2 segundos. Lida, vete. Gritó Izuku. Con un empujón rápido, usó su fuerza base, ahora mejorada por el entrenamiento con Inko, para impulsar a Tenya y Ida fuera del perímetro de la USG, hacia el pasillo de entrada. Midoriya. ¡No! Gritó Ida, cayendo y luego disparándose con sus motores para completar la huida y buscar ayuda. Izuku se giró y vio a Kurohiri expandiendo la niebla hacia él y hacia Uraraka, que estaba paralizada por el shock. Uraraka. Izuku la agarró de la cintura y la atrajo en un abrazo fuerte, protegiéndola mientras se lanzaba hacia el único lugar donde había algo de sombra. Era demasiado tarde. La niebla morada los envolvió. Whoosh. En un instante, Izuku y Uraraka fueron teletransportados. Aterrizaron con una sacudida en la zona de derrumbe de la USG. Un laberinto de edificios destruidos, escombros y polvo. Estaban completamente aislados. Izuku y Uraraka cayeron juntos en una pila de ladrillos. La primera en reaccionar fue Uraraka, no con su Kirk, sino con un grito ahogado. Villanos. Eran al menos 5, con quirks variopintos, fuerza aumentada, púas, etc. Que habían rodeado a los estudiantes, atraídos por el ruido del impacto. Mira que tenemos aquí. Un par de niños. El chico tiene un kirk de músculo, ¿eh? Dijo uno de los villanos con una sonrisa torcida. Izuku empujó a Uraraka detrás de un muro caído y se puso de pie. No había tiempo para fuego o cristal. Necesitaba una forma que le permitiera moverse en el caos y dominar el terreno. Activó el Omnitrix, girando el dial hacia el alienígena de 4 patas y garras. Flash. El cuerpo de Izuku se expandió y se curvó. Su traje de héroe se adaptó a su nueva forma. El aire se llenó del aroma a perro mojado y adrenalina. Izuku se transformó en bestia, Wildmuth. Un Bulpimancer gigante, con pelaje anaranjado, sin ojos visibles, pero con branquias en el cuello que le daban un sentido del olfato y oído supersónico. GRRRRRRRRR. El rugido primal de Bestia resonó en el área de derrumbe, una declaración de guerra. Bestia cargó hacia el villano más cercano con una velocidad asombrosa. Usó sus poderosas garras y su cuerpo voluminoso para derribar a 2 villanos simultáneamente. Su estilo de combate era puro instinto salvaje, perfectamente adaptado al ambiente caótico. Uraraka, presenciando la violenta transformación y el rugido primario de Izuku, se quedó paralizada. Midoriya. Tukirok. Los villanos retrocedieron ante la ferocidad de Bestia. Mientras Bestia destrozaba el muro de contención, Uraraka se quedó inmóvil. En su cabeza, solo sonaba una cosa, una voz interior que gritaba con desesperación, repitiendo el trauma de su entrenamiento secreto. Muévete ya. No te quedes ahí. Muévete ya. Pero el pánico la había inmovilizado. Ella, la chica con el kirk de 0 gravedad y el instinto heroico, no podía levantar un dedo para ayudar. Todo dependía de la bestia de 4 patas que la protegía. La ferocidad de Bestia, Wildmuth, era un terror inesperado para los villanos de la zona de derrumbe. Izuku, liberado de las restricciones de la conciencia humana, se movía como una fuerza de la naturaleza. Usando su fuerza y garras, derribó a los villanos en rápida sucesión. No hubo explosiones, solo el sonido brutal de garras contra carne y huesos. El kirk de picos de un villano fue inútil contra el pelaje espeso de Bestia, y su fuerza aumentada apenas fue rival para las embestidas del Bulpimancer. En menos de un minuto, los 5 atacantes estaban inmovilizados, gimiendo entre los escombros. Bestia rugió en señal de triunfo, pero su hiperdesarrollado sentido del olfato y el oído detectaron algo nuevo. Un aroma penetrante a ozono y metal caliente, acompañado del siseo inconfundible de la niebla. Kurohiri. El villano de los portales se acerca. El tiempo de la transformación se está agotando. Bestia se dio cuenta de que no podía luchar contra la teletransportación. Necesitaba escapar. El Omnitrix empezó a pitar. Pitido. Pitido. Izuku forzó la de transformación antes de que el Omnitrix lo hiciera automáticamente. Flash. Izuku Midoriya regresó, jadeando y tambaleándose por el impacto de la energía. El traje de héroe se reformó alrededor de su cuerpo. Izuku corrió hacia Uraraka, que seguía acurrucada detrás del muro caído, con los ojos llenos de pánico, completamente incapaz de usar su kirk. Uraraka. Tienes que moverte. Dijo Izuku, agarrándola suavemente por los hombros. Ella lo miró, sus ojos marrones incapaces de enfocarse. No puedo, no puedo. El tiempo se acababa.
Izuku podía sentir el aire enfriarse con la llegada del portal. El análisis de materia gris le recordó el verdadero propósito de Uraraka, su fuente de fuerza. Izuku se acercó, obligándola a mirarlo a los ojos. Su voz se volvió severa, no de regaño, sino de urgencia heroica. Escúchame, Uraraka. Ahora no es el momento. Sé por qué estás aquí. Me contaste lo que más te gusta, ayudar a tu familia. Si nos quedamos aquí, si te quedas paralizada, ese sueño muere aquí. Muere en este escombro. Las palabras golpearon a Uraraka como una bofetada fría. La imagen de sus padres, la necesidad de aliviar su carga, cortó a través de su miedo. Mueve tu cuerpo. Y hazte un héroe. Gritó Izuku. Uraraka gritó, la desesperación finalmente se convirtió en acción. Sus ojos se enfocaron y, con una resolución renovada, sus manos se dispararon. Ella abrazó a Izuku con todas sus fuerzas y, con sus 5 dedos presionados contra su traje de héroe, activó su Kyok. Liberar. El peso de Izuku y de su propio cuerpo desapareció. El par fue lanzado hacia arriba por el impulso de su reacción inicial. Kurohige se materializó justo en el lugar donde habían estado, la niebla morada girando inútilmente. El villano miró hacia arriba. Izuku y Uraraka se elevaban rápidamente, pasando por encima de los edificios destruidos de la zona de derrumbe. El Kirk de Uraraka, activado por la adrenalina pura, los llevó a una altura de observación crítica. Izuku. Me mira. Jadeó Uraraka, sus ojos enfocándose en el centro del Aushj. Desde su privilegiado punto de vista, pudieron ver el horror que se desarrollaba en la plaza central. Shota Aizawa, su maestro, estaba luchando solo contra la horda de villanos, usando su Kirk de Erasure para neutralizar sus poderes. Aizawa era un torbellino de velocidad y artes marciales. Pero el número de villanos era abrumador, y Izuku vio la sombra que se cernía sobre él. La criatura de músculo expuesto y cerebro a la vista se lanzó sobre Aizawa. Incluso desde la altura, Izuku vio el golpe brutal que Nomu asestó a su profesor, inmovilizándolo contra el suelo con una fuerza aterradora. Aizawa-sensei. Gritó Izuku, la desesperación regresando. El instinto de volar había salvado sus vidas, pero les había revelado la magnitud del desastre. El profesor Aizawa estaba en peligro mortal, y Olmig no estaba allí. Izuku se agarró al traje de Uraraka, su mente ya en modo materia gris. Tenían que llegar a la plaza central. Tenían que ayudar. Uraraka, todavía abrazada a Izuku, utilizó su Kirk para cancelar su propia flotación con precisión, haciendo que ambos aterrizaran suavemente sobre el borde de un edificio alto y destrozado que bordeaba la plaza central. La vista desde arriba era desgarradora. Aizawa-sensei estaba visiblemente herido, retenido por Shigaraki, mientras el Nomu lo golpeaba sin piedad. La escena era la cruda realidad que la Aushj estaba destinada a simular. Izuku se separó de Uraraka y desenrolló el mapa mental de la Aushj en su cabeza. Bien, tenemos que actuar ahora. El plan es crear una distracción masiva para que Aizawa-sensei pueda escapar y Irida pueda regresar con ayuda. Yo usaré a fuego y atacaré al Nomu. Tú. Izuku se giró hacia Uraraka, esperando su afirmación. Ella, sin embargo, se había quedado paralizada de nuevo, sus ojos fijos en la paliza de Aizawa, pero su cuerpo temblaba sin control. De repente, un grito horrible y agudo escapó de su garganta. Un sonido de desesperación pura que hizo eco en el silencio momentáneo de la batalla. ¡Alto! No, Izuku, alto. Gritó Uraraka, sus ojos llenos de un terror incontrolable. Izuku se quedó atónito. La furia de la transformación anterior había desaparecido, reemplazada por la desesperación. Uraraka se derrumbó sobre el techo, llorando con el rostro cubierto por las manos. Soy inútil. Soy tan inútil. Me quedé paralizada. No pude moverme. Quería ser como tú, sin miedo, con poder. Pero no tengo tu valentía, ni tu Kirk. Ella levantó la mirada, las lágrimas le corrían por la cara. Yo elegí este camino. Elegí ser una heroína por dinero, por mis padres. Pero tal vez el destino que elegí tomar es demasiado. No estoy hecha para esto. Simplemente no puedo. Era la confesión de su secreto, la raíz de su ansiedad. La presión económica que la había llevado a elegir el camino más rentable, sin considerar si su espíritu era lo suficientemente fuerte. Ella estaba tratando de seguir un mapa de ruta, no su corazón. Izuku se arrodilló, su propia experiencia de rechazo resonando profundamente. Él entendía el peso de un camino impuesto, ya sea por la sociedad o por la necesidad. El Omnitrix bajo su manga pulsaba con una luz verde suave. Izuku la abrazó, su contacto era un ancla. Nadie aprende siguiendo las instrucciones de otra persona, Uraraka. Y el miedo no desaparece.
Yo encontré un reloj, sí, pero lo encontré en el momento en que mi sueño murió. Yo estaba siguiendo el camino de Olmig, y no funcionó. Izuku se separó, mirándola con una intensidad que no era la de un compañero, sino la de un mentor que había aprendido a la fuerza. Tal vez sea hora de salirse del camino que elegiste. Dejar de pensar en el deber y empezar a pensar en lo que quieres. El dinero es la razón, Uraraka, pero la fuerza viene de adentro. Crea uno nuevo. Uno que tú sepas que puedes dominar, no el que te exige el mundo. Las palabras de Izuku no eran sobre quirks, sino sobre la voluntad. El rostro de Uraraka se secó, la confesión la había aliviado, y las palabras de Izuku le habían dado un nuevo enfoque. Justo cuando Uraraka parecía lista para moverse, un sonido violento y ensordecedor interrumpió la intimidad del momento. Un grito furioso de Bakug resonó desde una zona lejana de la USG, seguido por una explosión masiva que iluminó brevemente la cúpula. Nomulu. Esto es por Deku. Mientras se escuchó transformaba en fuego, aunque la frase no tenía sentido, ejecutó el plan de descenso. Ella se probablemente que el alienígena que estaba acusando su estaban peleando contra otro grupo de villanos. Flotaran hasta la plaza en su furia, calculando la liberación de la gravedad justo en el borde de la acción. Al aterrizar en el área central, la primera escena que golpeó a Araka fue ahora de pie, la determinación de Kirishima en su forma de endurecimiento. Habían llegado a la plaza Matrix y él es a su estilo temerario, estaban luchando con negociaciones villanos restantes. Fuego. Kirishima usaba la Kirin para defender, tú me tienes que dar la maniobra de descenso. Él no puede hacer un movimiento borroso, había creado el camino. Uzumaki asintió con una sonrisa criatura se preparaba para marcarlo por la solución. Kacchan, yo te cubro, gritó Izuku, ahora como fuego. No había tiempo para la estrategia. Se transformó en fuego que tenía que crear la luz verde más grande y caliente posible. Concentró toda la energía en sus manos y apuntó al hombro del Nomu, evitando la cabeza donde estaban Shigaraki y Kurohige. Proyectil máximo. Rugió fuego. Una columna de fuego blanco azulado, más caliente y concentrada que cualquier cosa que Izuku hubiera producido antes, se disparó. Fue un ataque a la temperatura del magma concentrado, una liberación de energía al límite de lo que su cuerpo humano podía soportar. El ataque golpeó al Nomu. La criatura, diseñada para resistir golpes de fuerza pura, no estaba preparada para la transferencia térmica extrema. El tejido muscular de su hombro se quemó y se vaporizó instantáneamente. El Nomu emitió un grito gutural y soltó a Bakug. El Nomu retrocedió unos pasos, su cuerpo humeando y regenerándose lentamente, el dolor por fin registrado. El caos creado por la explosión de calor fue el momento que Uraraka necesitaba. Ahora o nunca, Uraraka. Gritó fuego. Uraraka, con la nueva determinación de crear su propio camino, no dudó. Corrió hacia el herido Aizawa, que estaba casi inconsciente, sangrando y tendido en el suelo. Ella se deslizó bajo la mirada distraída de Shigaraki y, con un toque preciso, hizo que Aizawa flotara, cero gravedad. Luego, lo arrastró rápidamente, llevándolo a la zona de escaleras, lejos del centro de la batalla. Shigaraki, irritado por la intervención del nuevo extranjero de fuego, se rascó el cuello con rabia. Kurohige. Quita a ese tipo de fuego de aquí. Y esa chica de rescate. Kurohige se movió, pero era demasiado lento. Aizawa ya estaba fuera de peligro inmediato. Illy. La alianza volcánica Bakug aterrizó torpemente, girando para enfrentar al Nomu, pero al ver a fuego, se quedó inmóvil. Su rostro se contorsionó en una mezcla de furia y reconocimiento. Fuego, el truco barato, acababa de salvarlo. Kirishima se posicionó inmediatamente junto a fuego. Gracias, hombre. Ese Kirk es genial. Tienes que ayudarnos con esa cosa. Fuego asintió. Necesito distracción. Es resistente al daño físico. Bakug se acercó a fuego, con las palmas humeando, pero fuego lo obligó a hablar con desprecio, incluso mientras pedía ayuda. Oye, Deku. No te equivoques. Esto no significa que seas mejor que yo. Significa que tu estúpido Kirk de fuego es el único que puede quemar a esa cosa. Bakug señaló al Nomu, que ya había regenerado la mayor parte del daño. Pero no me voy a quedar atrás. Kirishima. Gritó Bakug. Tú te encargas de la defensa. Yo voy a bombardear al cerebro de esa cosa. Kirishima asintió con entusiasmo. Entendido, Bakug. Fuego, a pesar de la arrogancia de Bakug, sonrió. El análisis de la situación había prevalecido sobre el odio personal. La voluntad de Bakug de ganar era su mayor activo. Fuego se puso en posición, sus llamas ardiendo más intensamente. El Nomu se lanzó hacia el trío. Adelante, Fuego. Muestra a ese mutante de laboratorio lo que es un verdadero poder de transformación. Gritó Bakug.
Los tres jóvenes héroes, unidos por la necesidad, se lanzaron al asalto. El ataque coordinado de los tres estudiantes contra el gnomo fue frenético. Kirishima, con su endurecimiento activado, se interpuso entre los zarpazos del gnomo y sus compañeros, actuando como un escudo humano irrompible. Bakug bombardeaba los flancos del gnomo con explosiones precisas, apuntando a las partes que Fuego acababa de vaporizar. Fuego, Heat Blast, era el corazón del ataque. Izuku usaba su poder con control quirúrgico, lanzando ráfagas de calor en los puntos más críticos. Él sabía que el gnomo podía regenerarse, pero la intensidad del calor ralentizaba la curación. La coordinación era instintiva. Se movían como si sus vidas dependieran de ello, porque así era. Fuego usaba una columna de llamas para cegar momentáneamente al gnomo, lo que daba a Bakug la abertura para golpear su cerebro expuesto. Mientras esto ocurría, Uraraka corría. Había llevado al herido Aizawa a la zona de escaleras, donde se encontró con Momo Yaoyorozu, que usaba su ki de creación para generar vendajes y suturas improvisadas. Uraraka ayudó a estabilizar a Aizawa, pero sus ojos estaban fijos en el caos de la plaza. El miedo había desaparecido, reemplazado por una certeza. Midoriya. Él no tiene miedo, incluso con un ki que lo desgasta. Él encontró su camino, mientras yo. Un pensamiento, una convicción terrible, se apoderó de su mente. No era el miedo al dinero o a fallar a sus padres. Era algo más grande, más doloroso. Él es el símbolo. El héroe que debía ser, susurró para sí misma. Uraraka miró a Izuku, Fuego, luchando como un demonio. El dolor, la carga, la voluntad de sacrificarse, él lo tenía todo. En su mente, una voz, la misma voz del flashback, resonó. Ánimo, joven Uraraka. Uraraka se levantó. Su rostro, bañado por el sudor y las lágrimas, se torció en una sonrisa de resolución final. Serás el símbolo que yo nunca pude, murmuró. En ese instante, la necesidad de proteger a Izuku y asegurar la victoria superó todas las barreras físicas y emocionales. Uraraka salió corriendo de la zona de seguridad. Illy. El golpe imposible en la plaza central, la batalla estaba llegando a su punto de quiebre. El gnomo había aprendido a anticipar los ataques de fuego. Había rodeado a Bakug y Kirishima, y su mano derecha se elevó, dirigiéndose directamente a la cabeza de fuego para un golpe aplastante. Izuku se preparó para el impacto, sabiendo que, incluso si el gnomo moría, el daño transferido a su forma humana sería mortal. ¡Maldición! Gritó Izuku, intentando lanzar un último muro defensivo. Pero antes de que el gnomo pudiera conectar el golpe, una figura se interpuso en el campo de visión. Uraraka. Ella había atravesado la plaza a una velocidad casi imposible, un borrón de movimiento que superó el tiempo de reacción del gnomo. Su cuerpo, que apenas podía levantar peso, se movió con una potencia devastadora. Su puño, liberado de la restricción de la gravedad, y cargado con una fuerza inexplicable, golpeó al gnomo en el costado. ¡Boom! La fuerza del impacto fue sísmica. El gnomo, la criatura de choque, salió disparado, rompiendo la barrera sónica a medida que era lanzado contra la pared de la cúpula, donde quedó incrustado en el metal. El cuerpo de Uraraka se detuvo. Ella jadeaba, su puño derecho colgaba inerte. El golpe la había salvado, pero a un costo terrible. Su brazo derecho estaba roto, deformado por la fuerza que había liberado. Ella se giró hacia Izuku, Fuego, su rostro aún marcado por el dolor y la sangre, pero en sus ojos había una sonrisa de pura satisfacción. Shigaraki Tomura, al ver esto, se quedó helado, su mano temblando. Imposible. Esa fuerza, no es su Kyok. Fuego se transformó, volviendo a Izuku, que se acercó a Uraraka. El miedo al gnomo había sido reemplazado por la conmoción ante el poder de Uraraka. Uraraka, ¿qué fue eso? Preguntó Izuku, con la voz temblando. Pero Uraraka simplemente se desplomó, la sonrisa en su rostro permaneció, y el misterio se hizo más profundo que nunca. El silencio se rompió por el siseo de Shigaraki Tomura, su voz llena de ira. Kurohiri. Esa chica no es de bajo rango. El gnomo no está muerto. El gnomo se liberó de la pared con un rugido ensordecedor. A pesar del golpe devastador de Uraraka, la criatura comenzó a regenerarse. Shigaraki lo dirigió hacia el grupo de estudiantes. Izuku, volviendo a su forma humana, se apresuró hacia Uraraka, cuyo brazo roto colgaba inerte. Uraraka. No te muevas. Dijo Izuku, intentando usar fragmentos de su traje para inmovilizar la herida. El gnomo se lanzó hacia ellos. Izuku activó el Omnitrix con urgencia, preparándose para transformarse en diamante para defenderse. Pero antes de que pudiera golpear el dial, una gigantesca muralla de hielo se levantó frente a ellos con un sonido atronador.
El Nomu se estrelló contra la barrera de hielo, quedando momentáneamente atrapado y desorientado. Shoto Todoroki estaba de pie en el borde de la plaza, su rostro inexpresivo, su mano derecha aún envuelta en escarcha. Había llegado justo a tiempo, usando su Kiri de mitad frío. Midoriya. En una situación de rescate, la priorización de la víctima es esencial, dijo Todoroki con su voz fría y cortante. Usa tu poder para combatir, yo cubro la logística. Izuku, respirando pesadamente, gritó hacia el pasillo de escaleras. Yaoyorozu. Ven aquí. Necesitamos una camilla para Uraraka. Momo Yaoyorozu, la subdelegada, apareció con una camilla improvisada que acababa de crear. Ella y Kirishima se movieron rápidamente para llevarse a Uraraka. Con Uraraka a salvo y la víctima más importante, Aizawa Sensei, fuera de peligro, la atención de Izuku regresó a la batalla. Golpeó el dial del Omnitrix. El flash verde envolvió su cuerpo y lo transformó en 4 brazos, Four Arms, el gigante de músculos rojos y 4 puños. Izuku necesitaba fuerza pura para inmovilizar y romper la defensa de la bestia, dejando el daño térmico para el final. La célula de combate de los 4 estudiantes más poderosos se formó instintivamente. Todoroki Shoto, hielo. El estratega y el apoyo de contención. Su papel era mantener al Nomu inmovilizado y ralentizar su regeneración con el frío extremo. Kirishima e Hiro, endurecimiento. La defensa frontal. Su misión era absorber los golpes y crear una barrera protectora para los otros. Bakukatsuki, explosión. La potencia de daño concentrada. Su objetivo era ablandar los puntos críticos, cabeza y corazón, con detonaciones continuas. Izuku, 4 brazos. La fuerza bruta para la inmovilización y el golpe final. Bakug miró al Tetraman con una expresión de odio y respeto. Parece que tienes que transformarte en algo útil, Deku. Cállate y ataca, Kacchan. Rugió 4 brazos, sus 4 ojos fijos en el Nomu. Todoroki lanzó una ola masiva de hielo, que encapsuló completamente las piernas del Nomu. La criatura gritó, su regeneración se ralentizaba por el frío. Ahora, Bakug. Gritó Todoroki. Bakug se propulsó hacia adelante, lanzando explosiones masivas contra la cabeza del Nomu. ¡Bum! ¡Bum! Kirishima se posicionó frente a Bakug y Todoroki para protegerlos de cualquier zarpazo errante. 4 brazos vio su apertura. El Nomu estaba atado por el hielo y cegado por las explosiones. Era el momento de inmovilizarlo. El Tetraman corrió hacia el Nomu con una velocidad sorprendente, usando sus 4 puños para golpear el torso de la criatura. El objetivo no era el daño, sino la contención. Usó sus 2 brazos superiores para inmovilizar los brazos del Nomu contra su cuerpo y sus 2 brazos inferiores para golpear repetidamente el centro de su pecho, aturdiendo a la criatura y forzándola a concentrarse en la resistencia. No te muevas. Rugió 4 brazos, empujando con todas sus fuerzas. La presión de los 4 puños de 4 brazos, las explosiones de Bakug y el hielo de Todoroki mantuvieron al Nomu en un punto muerto, a la espera del golpe final. Esto no puede durar mucho. La criatura se está adaptando al hielo. Advirtió Todoroki, su voz comenzando a tensarse. El Nomu emitió un rugido de rabia. La batalla de contención había terminado. Necesitaban un golpe que pusiera fin a la pelea. La batalla de contención de los 4 héroes había llegado a su límite. El Nomu, adaptándose al hielo y las explosiones, desató un rugido que disolvió parte del hielo de Todoroki. El primero en caer fue Kirishima. La criatura evadió los ataques de Bakug y usó un zarpazo de precisión, golpeando a Kirishima en el costado justo donde su endurecimiento era más débil. El estudiante fue lanzado contra una pared con un gemido sordo. El Nomu se giró hacia Todoroki, que intentaba congelar el suelo para inmovilizarlo. Shigaraki, observando el patrón, le lanzó una mirada a Kurohiri. Kurohiri. Quita al de hielo. Es molesto. La niebla morada envolvió a Todoroki antes de que pudiera reaccionar. Desapareció, teletransportado a un lugar seguro o desconocido. Bakug arremetió con furia. ¡Maldito! Antes de que pudiera lanzar su explosión más grande, Kurohiri reapareció brevemente y abrió un portal justo frente a él. La niebla envolvió el rostro de Bakug y lo teletransportó, sacándolo de la pelea y neutralizando su amenaza explosiva. 4 brazos, Four Arms, se quedó solo. ¡Maldita sea! Rugió 4 brazos. El Nomu se lanzó hacia él. La batalla se convirtió en un duelo brutal de fuerza pura. Cada golpe de 4 brazos era respondido por un zarpazo del Nomu. El suelo de la plaza central se hizo añicos. El sonido de los puños chocando enviaba ondas sísmicas que resonaban en toda la USG. Izuku sentía el dolor. El límite de tiempo se había desactivado, y cada golpe del Nomu se sentía como un martillo neumático.
Su forma Tetraman era su escudo, pero la energía del impacto se transfería, agotando la resistencia de su cuerpo humano. El daño se acumula. Si recibo un golpe más, mi forma humana no sobrevivirá a la de transformación. 4 brazos se tambaleó. El gnomo lo agarró por los 2 brazos superiores. Muere. Rugió la criatura, elevándolo para destrozarlo. Izuku se encontró al límite. Recordó a Inko, a Uraraka, a Azmut, y el universo muerto. La derrota no era una opción. Con una explosión final de voluntad pura, Izuku canalizó todo lo que tenía en el Omnitrix y en su cuerpo en el acto final de la batalla. Yo soy el héroe. Rugió 4 brazos. Usó sus 2 brazos inferiores para dar un puñetazo al aire, creando la fuerza para romper el agarre del gnomo. Con una maniobra brutal, giró su cuerpo y unió sus 4 puños en uno solo, una masa compacta de músculo alienígena y desesperación humana. Izuku apuntó al centro de masa del gnomo, sin preocuparse por la regeneración o la absorción de choque. Ultra Smash. El puño impactó. Cracoom. La onda de choque fue más allá de lo físico. El golpe fue tan devastador que la presión del aire generada por el impacto estalló cada panel de vidrio de la cúpula del Ausg. El sonido fue un trueno ensordecedor que se sintió a kilómetros. El gnomo se deformó por la fuerza, su cuerpo falló al absorber la potencia y salió disparado a través del techo destrozado del Ausg, elevándose a la atmósfera como un proyectil, fuera de la batalla, derrotado. 4 brazos se quedó en silencio, temblando, las rodillas cediendo. El Omnitrix falló. La luz verde se puso roja, y con un último flash, Izuku Midoriya regresó, cayendo inconsciente sobre el asfalto roto. Había ganado, pero a un costo inmenso. La cúpula de la USG estaba en ruinas. El silencio solo era roto por los gemidos de los villanos derrotados. Una figura emergió de la bruma. Momo Yaoyorozu, al ver a Izuku, corrió inmediatamente hacia él. Midoriya. Resiste. Casi simultáneamente, Kirishima e Ihiro, que se había recuperado, y Katsuki Bakuge, que había regresado furioso a través de un portal de Kurohiri después de ser teletransportado lejos, llegaron a la escena. Deku. ¿Qué demonios? Bakuge se detuvo, mirando el cuerpo inerte de Izuku y los restos de la cúpula. La incredulidad se apoderó de su furia. Momo usó su Kirp para crear vendajes de emergencia. Fue en ese momento de quietud que la puerta principal de la USG fue derribada con una fuerza ciclónica. Estoy aquí. Olmig, con el rostro contraído por la furia y la preocupación, irrumpió en la plaza. Se detuvo en seco. Vio a Shigaraki asustado, a Kurohiri retrocediendo, el gnomo desaparecido, y a 4 estudiantes, Bakuge, Kirishima, Yaoyorozu y el inconsciente Izuku, en la plaza. El símbolo de la paz había llegado tarde. La batalla principal ya había sido ganada por el joven que él había rechazado. El poder que Izuku había liberado era comparable al suyo. La figura de Olmig se cernía sobre la escena, pero por primera vez Olmig irrumpió en la plaza central, su figura llenó el cráter. Vio los destrozos, los villanos menores noqueados, el vidrio destrozado, y la figura inerte de Izuku. Shigaraki Tomura y Kurohiri, aturdidos por el poder inesperado que había derrotado a su gnomo, supieron que la batalla estaba perdida. Kurohiri, nos vamos. El juego terminó, ordenó Shigaraki, rascándose el cuello con una intensidad febril. Ese mocoso, el del fuego y los puños, lo mataré. Kurohiri creó un portal de niebla a su alrededor. Olmig se lanzó hacia ellos, pero fue demasiado tarde. La niebla morada se cerró, llevándose a Shigaraki y a Kurohiri consigo. El símbolo de la paz se quedó solo, rodeado por el desastre. Vio el cuerpo inerte de Izuku, los magullados Bakuge y Kirishima, y la destrucción masiva. El gnomo no estaba allí, y el agujero en el techo de la cúpula era la prueba de la fuerza que lo había vencido. Esa fue la fuerza que él encontró después de que yo le negué mi ayuda. Una oleada de culpa e inutilidad recorrió a Toshinori Yagi. Había sido un necio al pensar que el destino solo jugaba con sus reglas. Había llegado tarde, y sus estudiantes habían pagado el precio. Jóvenes. Gritó, su voz temblaba por la emoción contenida. Un héroe no llega tarde. Lo siento mucho. Olmig usó su fuerza restante para ayudar a los profesores y a los estudiantes que habían llegado de refuerzo a asegurar la escena y llevar a los heridos al hospital. Izuku despertó sintiendo un dolor sordo y total. El agotamiento era una capa pesada sobre su cuerpo. Abrió los ojos y parpadeó ante la luz fluorescente del techo de un hospital. Estaba acostado en una cama de hospital. A su lado, en la cama contigua, estaba Ochako Uraraka. Su brazo derecho estaba envuelto en vendas y sujeto con una férula. Dormía, su rostro pálido pero tranquilo, sin rastro del pánico o la desesperación que había sentido en la USG.
Izuku intentó levantarse, pero el dolor muscular lo detuvo. El Omnitrix, ahora inactivo y cubierto por una venda hospitalaria, estaba frío en su muñeca. Había cumplido, pero el costo se sentía brutal. ¿Uraraka? Susurró Izuku. Uraraka abrió los ojos lentamente. Lo vio y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Hola, Izuku. Lo hicimos, ¿verdad? Sí. Lo hiciste. Ese golpe, fue increíble. Tu brazo. Uraraka miró su brazo vendado. Ah, esto, fue un poco imprudente. Pero valió la pena. Y tú salvaste el día. Ese Nomu se fue volando. El vínculo entre ellos era innegable. Habían compartido un momento de verdad y un acto de heroísmo que los había llevado al límite. La puerta de la habitación se abrió suavemente. Inko Midoriya entró, vestida con su ropa de civil, con los ojos rojos e hinchados por las lágrimas. La noticia del ataque a la UA y de la participación de Izuku la había aterrorizado. Al ver a Izuku despierto, Inko se lanzó hacia la cama. ¡Izuku! Gritó, abrazándolo con una fuerza desesperada. ¿Estás vivo? Oh, mi bebé, ¿por qué tienes que hacer esto? Izuku se acurrucó en el abrazo de su madre. El miedo de Inko era más real y más aterrador que cualquier Nomu. Lo siento, mamá. Lo siento por preocuparte. Pero tenía que hacerlo. Inko se separó, sus manos acunaban su rostro. Escuché las noticias. El Nomu, te dicen que tu Kirk es fuerte, pero te agotaste. Prométeme que la próxima vez no irás tan lejos. Lo prometo, mamá. Solo si me prometes que no dejarás de entrenarme, respondió Izuku, con un leve intento de broma. Inko sonrió entre lágrimas. Nunca. Inko notó a Uraraka despierta y se acercó. Y tú eres Ochako Uraraka. Eres una heroína muy valiente. Gracias por cuidar de mi hijo. Uraraka, avergonzada pero feliz, respondió. Gracias a él por salvarme. Mientras Inko se quedaba al lado de Izuku, la sala se llenó de una paz tensa. Izuku estaba a salvo, pero la batalla había dejado heridas profundas. La desconfianza de All Might, el miedo de Inko, y la enigmática fuerza de Uraraka, la chica que se disculpaba por ser una heroína. Un par de días después del ataque a la USG, Izuku y Uraraka recibieron el alta médica. Sus heridas menores se curaron, aunque el agotamiento de Izuku y el brazo roto de Uraraka requerirían más tiempo. Izuku se encontró con Inko en la recepción. Justo antes de irse, Uraraka lo detuvo, sus ojos urgentes. Izuku, espera. Necesito hablar contigo, sola. En el techo. Izuku, comprendiendo la seriedad en su voz, mintió a Inko sobre la necesidad de firmar unos papeles. Se puso el Omnitrix, ahora fuera de las vendas, y subió hasta la azotea del hospital. Uraraka ya estaba allí, mirando el esquiline de la ciudad. El sol de la tarde bañaba su rostro, resaltando la tensión. Gracias por venir. Tenía que decírtelo antes de irnos, dijo Uraraka, con la voz apenas audible. Es sobre lo que pasó en la USG. ¿Tu fuerza, y por qué te disculpaste ese día? Preguntó Izuku. Uraraka se derrumbó. Las lágrimas que había contenido se desbordaron. Se sentó en el suelo, rompiéndose finalmente. ¿Sí? Todo. Es por eso. Sollozó. Yo te mentí. Yo no solo tengo el Kirk de cero gravedad. Tengo otro. Un don que apenas puedo usar y que me aterra. Ella miró a Izuku, el único testigo de su fuerza incontrolable. Yo recibí un don del mismo All Might. La confesión de Uraraka golpeó a Izuku con la fuerza de un rayo. El niño que había sido rechazado por el símbolo de la paz ahora estaba escuchando la verdad de la elegida. Uraraka continuó, la historia fluyendo con desesperación. Flashback: ella estaba entrenando sola en un campo vacío, rompiéndose el cuerpo con ejercicios extenuantes, impulsada por la necesidad de ayudar a sus padres. Su Kirk de gravedad cero no le daba la fuerza que necesitaba. De repente, una figura musculosa se materializó frente a ella. All Might. Joven, te he estado observando. Dijo All Might, su voz potente. Uraraka estaba atónita. All Might le explicó su secreto. El One for All, el poder que se transfiere, la acumulación de fuerza. Yo no puedo seguir, joven Uraraka. Pero tú tienes el corazón. El deseo de ayudar a tus padres es tan fuerte que te mereces este poder. All Might le ofreció el don. Uraraka, la chica que soñaba con un futuro sin penurias para su familia, aceptó. Acepté. Acepté su poder para ayudar a todos, pero, soy inútil. Dijo Uraraka, la voz rota. Fin del flashback: la primera vez que lo usé, me hice daño. Es demasiado. No lo puedo controlar. Por eso me asusta All Might, por eso me disculpé contigo. Él te rechazó, y tú encontraste un poder que te permite ser un héroe sin dañarte.
Y yo no me siento digna de este don que me gané. Izuku sintió una oleada de emociones. Conmoción, entendimiento y, finalmente, una admiración profunda. Él era el portador del legado de un universo, y Uraraka era la portadora del legado de su planeta. Él se levantó y se acercó a ella, tomándola por la mano, ignorando el dolor del brazo vendado. Uraraka, dijo Izuku, su voz tranquila y firme. Yo sé lo que es ser el portador de un poder que no se puede controlar. Sé lo que es tener que guardar un secreto que podría cambiar el mundo. Y sé lo que es la desesperación. Izuku levantó su muñeca, mostrando el Omnitrix sin vendas. Para el mundo, esto es mi elemento de apoyo para mi Kirk de transformación. Pero es mi verdad. Y la tuya es el One for All. Izuku sonrió, el héroe analista listo para la acción. El día del examen, te disculpaste. Pero me salvaste. En la USG, tú salvaste a Aizawa Sensei. Eres digna de ese don porque lo que te mueve es puro. Y lo que te falta es control, no voluntad. Izuku se enderezó, la nueva misión clara en su mente. All Might te dio el poder. Yo te daré la estrategia. Yo puedo ayudarte. Puedo analizar el One for All como si fuera un Kirk más. Podemos entrenar juntos, Uraraka. Nadie tiene que saberlo. Izuku miró a su compañera, su rostro lleno de la convicción de un nuevo mentor. Trabajaremos juntos. Vamos a dominar ese poder que te has ganado. Uraraka miró a Izuku, el chico que la había entendido, y la esperanza brotó en su rostro. La doble herencia del poder más grande del universo y del poder más grande de la Tierra se había unido. Uraraka regresó a su casa, el brazo vendado, pero el corazón lleno de una nueva determinación nacida de la confesión a Izuku. La carga del secreto se había aligerado, reemplazada por la sensación de tener un verdadero aliado. Mientras estaba con su familia, el teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba un número desconocido, pero la voz al otro lado era inconfundible. Joven Uraraka, soy yo. Era All Might. Su voz sonaba grave y seria. La citó en un edificio abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar discreto donde pudieran hablar sin ser vistos. Uraraka, a pesar de su reciente valentía, sintió un nudo en el estómago. La idea de confrontar a su mentor después de haber fallado en el control del don la aterrorizaba. Al llegar, Toshinori Yagi, en su forma débil, estaba esperándola. El ambiente era sombrío. Gracias por venir, joven Uraraka, dijo Toshinori. Antes de que All Might pudiera hablar, Uraraka se derrumbó. Las lágrimas que había derramado en la USG regresaron, pero esta vez eran lágrimas de culpa y frustración, no de pánico. Ella se inclinó, tocando sus manos vendadas. Lo siento, All Might. Lo siento mucho. Fallé. Me paralicé. Y usé el don de forma destructiva y descontrolada. Y no pude mantener el secreto. Se lo dije a Midoriya. All Might la miró con asombro. Se acercó a ella y, con una gentil seriedad, la levantó. No te disculpes, joven Uraraka. Si alguien tiene que disculparse, soy yo. Toshinori reveló la culpa que había sentido desde que le negó su ayuda a Izuku. Le contó a Uraraka la historia de Izuku, el rechazo y el arrepentimiento que sentía al ver el poder que había encontrado. Te di el don. Creí que tu voluntad era lo suficientemente fuerte. Pero fallé al no darte la guía necesaria. Tu fracaso no es tuyo. Es mío. Uraraka, conmovida por la honestidad de su mentor, se secó las lágrimas. Pero no voy a fallar, All Might. Uraraka se enderezó, su cuerpo roto, pero su espíritu inquebrantable. El miedo se había ido, reemplazado por la convicción de su nueva misión, la que compartía con Izuku. Voy a poder con este don. Y lo haré mío. Me lo gané, y lo usaré para la razón por la que usted lo creó. Para ayudar a la gente y ser un faro. Ella miró a All Might con una ferocidad que él nunca le había visto. Seré la heroína número 1. Lo haré sentir orgulloso. Lo haré porque el mundo necesita ese símbolo. Y prometo que estaré lista para cuando llegue el momento de enfrentar a All for One. La determinación de Uraraka era un juramento. Toshinori Yagi sonrió, una sonrisa genuina, no forzada. Había elegido correctamente. El don estaba en buenas manos. Muy bien, joven Uraraka. A partir de mañana, comenzamos tu verdadero entrenamiento. Pero también quiero que sepas que me alegra que hayas encontrado apoyo en el joven Midoriya. Él es un gran chico. Uraraka sonrió. Su secreto, su carga y su futuro ahora estaban compartidos. La alianza estaba sellada. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de entrenamiento secreto. Mientras la clase 1A se recuperaba y el mundo se preparaba para el festival deportivo, Izuku y Uraraka forjaron su alianza. Uraraka se reunía con All Might para el entrenamiento físico y la transferencia de energía del One for All, OZA.
Izuku, por su parte, usaba las noches para su propio entrenamiento y para analizar el progreso de Uraraka. En la playa Dagobah, Izuku se transformaba en materia gris, Grey Matter. Uraraka, la clave es la concentración. El Ofa no es fuerza bruta, es canalización. Chillaba materia gris, mientras Uraraka golpeaba un neumático con un destello inestable de Ofa. El daño de tu brazo fue por dispersión. Debes concentrarlo en un punto, como una aguja. El objetivo del festival deportivo no es destruir, sino demostrar control, explicó Izuku. Izuku también se dedicó a dominar la velocidad. El festival sería rápido, y él necesitaba una forma que no expusiera demasiado daño colateral. XLR8, velocidad, se convirtió en su favorito. Horas de práctica en el vertedero lo hicieron ágil, capaz de correr a la velocidad del sonido sin dañar el Omnitrix. El Omnitrix estaba listo para el festival, pero el destino tenía reservado otro giro. Una noche, Izuku estaba en su habitación, analizando el umbral de daño de 4 brazos tras la pelea con el Nomu. El Omnitrix, inactivo en su muñeca, comenzó a emitir un brillo amarillo intenso. No era el verde habitual. Izuku retrocedió, su corazón acelerado. De repente, una proyección holográfica surgió directamente del reloj. No era el pequeño Galvan Azmut. Era un humano. El chico de la bitácora, el primer portador. Ben Tennyson. La figura, proyectada con una tenue luz amarilla, tenía una expresión de calma madura, aunque sus ojos tenían el peso de las batallas cósmicas. El holograma habló con una voz amigable, aunque con el ruido de la estática de otros universos. Hola, heredero. Soy Ben, el primer usuario. Si estás viendo esto, significa que has alcanzado el nivel de dominio para una actualización. Has empujado el reloj más allá de sus límites iniciales, demostrando voluntad. Izuku se quedó sin aliento. ¿Una actualización? Ben sonrió, la imagen parpadeando. El Omnitrix se actualizará a un modelo más ligero y discreto. Es menos voluminoso, más parecido a un reloj de pulsera normal. Y, lo más importante, es mucho más poderoso, con acceso a una base de datos más amplia. El holograma se inclinó confidencialmente. Eso sí, tiene sus contras, pero los pros son enormes. Sin tiempo límite fijo en el dial, lo que ya había saqueado, chico listo. Transformaciones ilimitadas hasta que tu cuerpo falle. Y, por supuesto, más de 1000 alienígenas. Pero escucha, el límite de tiempo original era tu red de seguridad. Sin él, el daño mortal al alienígena es daño mortal para ti, al instante. Ben terminó con una risa confiada. Hazte más fuerte para resistir. Lo recomiendo. Ja ja ja. Buena suerte, Izuku. El holograma se disolvió. Izuku apenas tuvo tiempo de procesar la información. El Omnitrix en su muñeca se encogió, el metal voluminoso se contrajo y se remodeló. Cuando la luz se fue, el dispositivo era mucho más elegante. Un reloj de pulsera plateado y negro, más delgado y menos llamativo. El dial de selección ahora mostraba siluetas más nítidas y una interfaz de usuario más compleja. Izuku sintió una oleada de poder. 1000 alienígenas. El límite de tiempo se había ido. Corrió el riesgo de inmediato. Se transformó en XLR8. El cambio fue instantáneo y suave. La sensación era de dominio total. Se transformó sin el shock habitual. El costo era terrible, pero el potencial era infinito. El festival deportivo no sería solo una prueba. Sería una demostración del poder ilimitado del nuevo héroe de UA. Más de 1000 especies, Ben Tennyson, murmuró Izuku, mirando el nuevo reloj en su muñeca. Ahora, Izuku Midoriya no solo tenía el legado de un universo, sino la herramienta